Bien, el método de variables instrumentales trata el problema de endogeneidad. Este inconveniente viene presentado en dos versiones. Uno es el de omisión de variable, que es el que más vamos a mencionar en esta presentación y del que justamente se trata la aplicación de retornos de la educación en Argentina. Y el otro problema es el de simultaneidad o causación mutua. Un ejemplo típico de este último es el modelo de producción como función de las exportaciones, donde las exportaciones influyen positivamente sobre la producción y a su vez la producción influye positivamente sobre las exportaciones, ya que un incremento de la producción genera un aumento del saldo exportable y por consiguiente un incremento de las exportaciones. Y este problema de causación mutua también se puede resolver por variables instrumentales. Por simplicidad, tanto en la teoría como en el caso práctico, vamos a ejemplificar con una regresión simple y con un solo instrumento. Pero las conclusiones son extensibles a K-regresores y a todos los instrumentos que creamos necesarios. El problema de endogeneidad me genera un sesgo sobre el estimador beta 1 de mínimos cuadrados ordinarios clásicos, al estar esta correlación entre el error y la covariable. Por eso el, el efecto marginal de x1, la covariable, sobre la variable target i, me queda sesgado por este término y no queda el beta 1 a secas. Para solucionar este problema de endogeneidad, se puede utilizar variables instrumentales, lo cual busca un instrumento z que funcione como intermediador entre la variable regresora y la variable target y. Para ello, un instrumento Z tiene que cumplir los siguientes dos supuestos. Uno es el de validez o exogeneidad y el otro es el de relevancia. El supuesto de validez o exogeneidad implica que el instrumento Z no tiene que tener un efecto directo sobre la variable Y. Esto también implica que no esté correlacionado el instrumento Z con el término del error. Esta condición no se puede testear, por lo que hay que justificar teóricamente que no hay relación alguna entre mi instrumento Z y mi variable objetivo Y. Y la condición de relevancia implica que el instrumento Z sí tiene que estar correlacionado con mi covariable x1. Y esta condición sí se puede testear. De hecho, se puede hacer un test de Pearson o el que creamos necesario para demostrar que la correlación entre el instrumento Z y la covariable x1 es distinto de 0. Bien, una vez que verificamos que el instrumento Z cumple con los dos supuestos, se puede derivar un estimador beta 1 de variables instrumentales o más conocido en la literatura como mínimos cuadrados en dos etapas, porque justamente realiza una regresión simple, la convencional de mínimos cuadrados ordinarios, pero en dos etapas. El primer paso es estimar el x1 sombrero o el x1 estimado, corriendo una regresión de mi covariable contra mi instrumento Z1 que cumple con los dos supuestos. Ese es el primer paso. Entonces de acá se estima el x sombrero, el x estimado o el x predicho. Luego, la segunda etapa es correr una regresión simple de mi variable objetivo contra mi x estimado en el paso anterior. Así, haciendo mínimos cuadrados ordinarios en esta regresión, vamos a obtener el beta 1 estimado de variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas. Y logramos tener un estimador asintóticamente consistente o insesgado y más eficiente que el de mínimos cuadrados ordinarios. Para una demostración en más profundidad, recomendamos ver la bibliografía que antes mencionamos de Woolrich y Stokes-Watson. Así logramos que el instrumento Z me afecte a la variable objetivo, pero a través de la covariable x1 con el parámetro θ1
en- obtenido en el primer paso de la regresión en dos etapas, y el x1 afectando y con el beta 1 de mínimos cuadrados en dos etapas. Un típico caso de aplicación de variables instrumentales es estudiar los retornos que da mayor nivel educativo al ingreso individual. De hecho, este caso está desarrollado a nivel teórico en el libro Introducción a la econometría, un enfoque moderno de Woolrich, mencionado previamente. Una primera aproximación de este problema de retornos educativos es correr la regresión simple ingreso versus nivel educativo o años de educación y estimar el beta 1 por mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, hay un problema de endogeneidad por variable omitida en este caso. ¿Y cuál puede ser esa variable omitida? Bueno, una variable omitida posible de este caso podría ser habilidad innata del individuo, que es inobservable, por lo tanto no podemos controlar alegremente la regresión por esa covariable, pero termina afectando el salario, está contenida dentro del error y termina sesgando la estimación del beta 1 por mínimos cuadrados ordinarios convencionales. Por lo tanto, para resolver este problema, nosotros proponemos tomar el instrumento antecedentes familiares. Este instrumento, o de manera similar, también está presentado en otros trabajos. Nosotros encontramos un caso de México, estudiado por Barcenas, o un caso de Argentina por Kovacs. Y nosotros propusimos particularmente como antecedente familiar al ingreso de los padres del individuo. Bueno, tenemos que verificar que este instrumento cumpla dos condiciones. La primera es validez o exogeneidad. Los antecedentes familiares no tienen que estar relacionados con el ingreso del individuo. Recordemos que esto no se puede testear, pero lo podemos justificar teóricamente. Nuestra justificación teórica es que el ingreso de los padres no afecta al ingreso a lo que te tiene que pagar el empleador. Un empleador no se fija cuánto gana tus padres para pagarte un sueldo. Pero recordemos de nuevo, no se puede testear. La segunda condición es relevancia. Eh, Esto implica que los antecedentes familiares estén correlacionados con el nivel educativo. Esto se puede testear, lo vamos a testear más adelante de hecho, y entonces al cumplirse que los antecedentes familiares están correlacionados con el nivel educativo, de hecho a mayor ingreso de los padres, mayor nivel educativo, y, eh, y los antecedentes familiares no están correlacionados con los ingresos del individuo, entonces podemos derivar un beta 1 de mínimos cuadrados en dos etapas. Bien, vamos a ver la aplicación práctica, antes algunos comentarios. Vamos a utilizar la encuesta permanente de hogares que saca trimestralmente el INDEC. Esta encuesta tiene muchos datos sociales, se usa para medir pobreza, entre otras cosas. Y vamos a utilizar la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2022. Vamos a hacer una aplicación en el lenguaje R y en algunas líneas nos vamos a basar en la librería EPH. Y acá en la presentación tenemos más detalles de esa librería. Bueno, vamos al código.